Ya Laura. tenemos a Byron Villasí, siendo las 9:01 de la mañana. Saludamos a Byron. ¿Cómo estamos, Byron? Buenos días. Hola amigos, buenos días. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Byron, la verdad es que nosotros hemos estado siguiendo bastante lo que ha estado pasando con el censo, desde tu perspectiva particular, lo que se ha publicado, lo que has hecho en entrevistas y demás. Eh, pero como la coyuntura nos ha arrastrado hacia otros lugares, tema violencia, tema elecciones, por ahí el censo está como que metido bajo una alfombra mediática y todavía no la terminan de sacudir. ¿Tú qué sabes sobre cómo está el proceso ahora? Se supone que ya tienen que presentar datos. Se sabe algo sobre una reunión del director del INEC con cierta gente en estos días, pero ¿qué sabes al respecto? Es una estrategia explícita de lanzar estos datos en un momento político para que no pasen muy aparentes o reconocibles para la opinión pública. Todos los ecuatorianos, inclusive la gente propia del gobierno, sabe que el censo fue un fracaso, que tuvieron problemas administrativos, técnicos, comunicacionales, un sinfín de cosas que están documentados en varias instituciones oficiales del país. Entonces, para tratar de aminorar ese impacto y buscar algún tipo de legitimación, hacen lo que han venido haciendo el último año, buscarse influencers, buscar algún momento en que el ruido político es muy grande para lanzar los datos supuestamente de forma más sigilosa y supuestamente técnica, ¿no? Pero ventajosamente hay mucha documentación y mucha institucionalización detrás de las críticas del censo y la gente sabe el grave problema en el que nos han metido. Entonces, este tema recién empieza. Ok, una de las cosas que más he escuchado alrededor de los errores del censo es respecto a que presuntamente los resultados darían a una reducción de, por ejemplo, asambleístas. O sea, eso quiere decir que en los resultados del censo se puede plantear que no hemos crecido. Ese es uno de los problemas, sí. Mira, de acuerdo a la ley, tú tienes derecho a asambleístas por cada 250,000 habitantes o por 50,000 fracción. Es decir, que si alguien, por ejemplo, el INEC, no censó a 50,000 personas o un poco menos, está literalmente quitando el derecho a tener un asambleísta a esa circunscripción. Ese es uno de los problemas. Otro problema es que mientras menos población tú registres en el censo, que de verdad tienes, pero el censo no capturó, lo que hace es entregar menos recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, tienes un doble golpe a la gente común y corriente. Por un lado, va a recibir menos plata, porque supongamos en un cantón o una provincia hay 2 millones, pero al INEC se le ocurrió decir que hay 1,5 millones, entonces va a recibir menos dinero porque según ellos hay menos gente. Y por otro lado, tienes otro impacto, que es tu propia representación política, que en ciertos casos necesitas 2 asambleístas, 3 asambleístas, pero por este error del INEC vas a tener solamente un asambleísta. Entonces, se van multiplicando los efectos, que es exactamente lo que se venía advirtiendo durante estos ya 2 años, de decirles, no hagan el censo de esta forma, háganlo de una forma adecuada técnica, pero para evitarse las auditorías, lo que están haciendo es esto, contratar influencers y tratar de buscar algún ruido político, que es ahorita hay tanta violencia y tanta lucha política por el tema de las elecciones que buscan que el censo pase desapercibido. Ok, por ejemplo, aquí a un compañero, no lo miremos, todavía no lo censan, ¿no? Sí, hoy. Este, Estoy varado todavía. estamos complicados. Entonces, este argumento de tener o de no haber crecido se va a basar en un censo que evidentemente fue deficiente. ¿Qué argumentos podrían tener? Es decir, las cifras que van a mostrar, aparte de ser falsas, van a estar manipuladas. Claro que sí. El argumento que están utilizando es algo bastante torpe y predecible, para ser súper honesto, que es tratar de buscar desviar la atención y hablar sobre un tema de que las mujeres tienen menos hijos, de que se quedan menos en casa, que es Ajá, algo ajá. obvio, Sí, sí, sí. Algo escuché pero en que eso radio hoy. pertenece Lo escuché en radio hoy. Escuché en exactamente. radio que estaban hablando que sí, que las mujeres ahora se casan más tarde, con 32 años de edad en promedio, y que me parece una barbaridad, ¿no? Menos mal no están usando el Ya, terremoto y la pandemia como excusas. exactamente. Ese es un tema que en demografía se llama transición demográfica y nunca sucede de la noche a la mañana. Jamás las mujeres de un día para otro, de un año para otro,
se les ocurre tener una transición tan drástica. Eso sí sucede, pero en un proceso del plazo que es extremadamente atenuado y largo, porque son transiciones que no suceden de la noche a la mañana. Por lo tanto, como son temas técnicos, ellos tratan de desviar este tema hacia ese cauce para que la gente hable de que las mujeres están en casa, menos en casa, que es algo obvio, pero no hablan del elefante en la habitación. El elefante en la habitación es que no censaron a los 18 millones de ecuatorianos. Y para buscar algún pretexto dicen, no, no han sido 18, es capaz 17, capaz 16. Y empezaron con un ejercicio bastante polémico, por decirlo menos, de buscar cómo contar a la población. Se inventaron que tienen que contar tomas de agua o tomas de red eléctrica para ver si así contabilizan información. Pero todo demógrafo sabe que se pueden imputar, esa es la palabra técnica para eso, se puede imputar ciertas variables con registros administrativos, pero no todas. Ellos van a tener que imputar, por ejemplo, a través de la toma de agua, cuántas personas viven en un hogar, cosa que es bastante complicada. Hay gente indocumentada o gente que vive en un lugar pero vive en otro, o temas de género, preferencia sexual. ¿Cómo vas a imputar esa información a través de una toma de agua? Claro. Entonces, barbaridades de esas les va a tocar enfrentar. Entonces, para tratar de desviar un poquito la atención, se consiguen a esta gente para que hable bien, pero todos saben lo que está pasando. Ahora, Byron, ¿cómo has estado? Omar Jaén te saluda. Byron, a ver, digamos, es que ni qué cifra utilizar. Ya. Centrémonos en 18 millones. Ya, centrémonos que esa es la concepción, 18 millones. ¿A cuántas personas de esos 18 millones crees que llegó el censo? No más 10. de 16. No más de 16. O sea, 2 millones abajo. No más de 16. Y eso que estoy siendo generoso con un pequeño detalle, que el censo debió durar hasta diciembre del 2022. Claro. Como vieron que fue un fracaso, empezaron a extender un mes. Ustedes se deben acordar que ya no necesito, que ahora necesito, mejor febrero, mejor marzo, y ese chistecito llegó hasta agosto. Entonces aquí hay un problema que tal vez es útil utilizar una metáfora para explicar lo grave que es este problema. Imaginemos que el Ecuador es un edificio. El primer problema que cometieron estos muchachos es que no censaron a los 18 millones que están en el edificio, que es un grave problema. El problema adicional es que censaron a ciertas personas que pertenecen al piso 1, pero que también pertenecen al piso 2 y se empezaron a mover. Porque como el censo no fue en un solo día, no pudiste controlar la gente que se está moviendo entre el piso 1, piso 3, piso 5, lo que sea. Entonces, ahora los resultados no solo que están mal contados en términos de cobertura, sino de distribución geográfica. Hay gente que pertenece al piso 1, que es Guayas, pero que ahora está censada en Pichincha. O hay gente que pertenece a Guayas, pero le censaron en Los Ríos. O hay gente que le censaron en los dos lugares. Y hay otra gente como Omar que nunca le censaron. Entonces, el problema es que la distribución entre los pisos está mal. Y va a haber provincias que merecidamente tenían que tener 2 asambleístas más, pero resulta que van a tener 1 o 0. O va a haber provincias que van a tener que recibir 100,000, 200,000, 300,000 dólares o millones de dólares más, pero ahora les dicen, no, no se preocupe, resulta que hay menos. Entonces, el problema de estos censos es que se tiene que hacer por gente profesional. Desafortunadamente cometieron muchísimos errores y la gente se empezó a mover porque decían hasta diciembre. Pero como ya la gente ni siquiera sabía que había censo, se empezó a mover entre mes y mes a través de esos pisos, y ahora el problema no solo que es cobertura, sino también adscripción geográfica. Es un gravísimo problema que cometieron, que nos metieron a todos en este lío. Perfecto, solamente para las personas que están conectados, escríbanos para ver quiénes nomás no fueron censados. Hay algunas personas que ya van diciendo. Un montón. O sea, por ejemplo, caso de mi mamá particular, ella simplemente llegó un día a la casa y tenía el sticker de censado. Pero nunca entrevistaron. Nunca vio al censista, nada. Sí, en mi caso también, un día llegó y ahí son 5 menos. Claro, 5 menos. Claro. En mi caso no apenas no le di, y no hemos tocado el tema de la cédula, que ya lo habíamos hablado, pero en el momento que decidí no darle el número de cédula, la cosa se puso hostil, me hizo una pregunta más y se fue. O sea, no hizo todo el cuestionario. No, hizo como que o sea, como cuando vas a hacer un trámite a un lugar y la persona del otro lado no te quiere atender. Sí, no está de ánimo. Te quiere despachar rápido. Sí, listo, váyase. Fue terrible. Sí, yo tengo casos de familiares que fue exactamente igual, que ni siquiera les contaban o les contaban al apuro. No quiero cargarme contra los chicos, para serles súper honesto, porque es gente... Los censistas no tienen la culpa, ¿no? Al final los contrataron y...
Pero eso más, ahí radica también parte del problema que fue muy visible. Los chicos hicieron huelgas, no les pagaban. La capacitación que muchos chicos recibieron fue un correo electrónico, que ni siquiera les preguntaron, oigan, revisaron el correo electrónico, no les daban uniformes a todos. Entonces, con una informalidad de ese nivel, ¿cómo le vas a exigir a un chico que haga un trabajo bueno? Hasta da ganas de decirles, vean, no está bien que hagan este trabajo, porque ustedes no están bien capacitados y se trata del proyecto más importante del país. Entonces, creo que se le debe prestar atención al problema que se nos viene, que va a ser mucho más que estar buscando los influencers. Ahora, Byron, legalmente, ¿qué se puede hacer? Ya, o sea, podemos salir a denunciarlo. Obviamente, esta vehemencia de la denuncia no va a salir en los grandes medios corporativos. No va a salir, va a pasar de agache. Se puede hacer toda la bulla que tú quieras, pero legalmente, ¿qué se puede hacer con estas cifras? Porque es perjudicial que el futuro de nuestros próximos 10 años esté ligado a un estudio mal hecho. ¿Qué se puede hacer desde lo legal para tumbarse esto y que los responsables de haber cometido esta equivocación con una herramienta tan importante como es una encuesta no haya funcionado? A ver, lo básico es pedir una auditoría. Y es precisamente a lo que le huyen. Literalmente no hay que utilizar otra palabra porque es lo que están haciendo. Están huyendo que les auditen. A través de una auditoría se pueden determinar primero responsables administrativos, porque cuando uno es contratado para construir un puente en el estado y resulta que no construía hasta marzo, sino que me extiendo hasta agosto y encima más es más caro y encima más está mal construido, alguna responsabilidad debería haber sobre el constructor. Pues no es que vas a decir, disculparán, nos vemos y el próximo 10 años vuelvo a hacer otro puente. No, tiene que haber una responsabilidad administrativa. Pero por otro lado, tiene que haber una identificación de la gravedad del daño en aspectos técnicos. Esa auditoría, no consultores contratados por el INE, porque lo que hicieron fue contratar a gente conocida para que hablen bien de ellos. Eso ya hicieron con la encuesta de desnutrición, que también podemos hablar de ese tema que es bastante... También está preguntando la gente acá sobre lo que anunció el gobierno de nutrición infantil. Ya vamos a hablar de eso, pero en el tema legal, una auditoría por un tercer ente, y puede ser cualquier ente, pero que no sea el propio INEC, pues, porque si es que yo mismo me evalúo o yo contrato a mis evaluadores, es obvio que los evaluadores están pensando en quién me va a pagar, por más que sean buenas personas o no. Ese cheque depende de cómo yo hablo, entonces tiene que ser una auditoría independiente. Ahora, la Contraloría actualmente tiene varios procesos en la mira bajo el INEC, pero todo es bajo 7 llaves porque obviamente quieren que nadie hable de la gravedad de este tema. Yo creo que una oxigenación política en el próximo año va a permitir que exista al menos una identificación de los errores. Ese va a ser el primer paso. Hay una solución práctica, hay una solución técnica muy sencilla, que es realizar un conteo. Ojo, no estoy utilizando la palabra censo, es realizar un conteo poblacional. México y países muy grandes lo hacen cada año 5. Los censos se hacen en año 0. Pero como son países muy grandes, con mucho movimiento demográfico, en la mitad hacen un conteo. Ecuador, debido al error del censo del 2022, necesita hacer un conteo. Nada de meter preguntas extravagantes, complejas, meter cédula, no. Solo pregunta edad, sexo y cuántas personas son. Ese es un conteo que va a permitir hacer una comparación simple, honesta, barata y saber en qué lío nos metieron estos muchachos. Y encerrarnos un domingo. Puta, un domingo, pedirle a la gente. Hasta el día de hoy no entiendo por qué, Loco, puta, no nos encerramos un domingo. Yo fui censista en 2010. Yo también, a mí me tocó los... Me mandaron al Fortín, ¿no? Me mandaron allá. 2001 creo que fue el censo, ¿no? Claro, ese fue 2001, el otro. Claro, yo tenía 7 o años. 2002. 2001 debió ser. Por ahí. Mira, hay una máxima en administración pública. Si tú ves que las cosas están funcionando, no las cambies. Y si las estás cambiando, tienes que cuestionarte mucho por qué el interés extremo en hacerlo. La gente ya estaba acostumbrada. Si haces una buena campaña de comunicación, le recuerdas que es un evento cívico, le pides que se quede, ni siquiera es todo el domingo, porque en realidad eran 4 horas, sino que la gente no sabía eso. Claro. Es un tema estratégico. Solo que cerraron la calle para jugar indoor, ¿no? Claro. Y más bien los censistas eran mucho más cuidados, no había los problemas de violencia que hubo ahorita. La gente comía súper bien, perdón, pero los censistas eran muy Es verdad, ese día que fui a censar, Sí. almorcé bien, me regalaron un quintal de arroz, es una barbaridad. Todas las vecinas sí me dan un juguito. Claro, algo, sí, cualquier cualquier gracias, cosa. gracias, señora, Está gracias. excelente. Sí. Alguna me está viendo por ahí. Ahorita no sé si algún censista salió
salió beneficiado con algo realmente, no creo. No, porque les mandaban hasta lugares peligrosos y Claro, sin sí. movilización. Entonces, eso te digo, si es que haces bien las cosas y sabes que está funcionando, ¿por qué el extremo interés en endeudarte con el Banco Mundial para hacer algo más complicado, que termina siendo más caro? Deuda y encima sale mal y encima cuidado auditan, ¿no? Porque eso más es hasta pecado pedir auditoría. ¿Me recuerdas cuál fue el porqué de no encerrarnos un bendito día? ¿O qué Yo fue no lo que recuerdo qué dedujeron? argumento dijeron, ¿no? Tienen bajo 7 llaves una reunión en la que decidieron hacer esto, pero todo está atado al interés de hacer este censo con un préstamo del Banco Mundial. Tú ya tenías plata del Estado asignada al censo del INEC, ya tenían plata del presupuesto del Estado. Claro, porque en teoría el censo Pero, se tenía que dar en 2020, ¿no? Me parece. Claro. exactamente. Pero empezaron con este interés extremo de que no hagamos un préstamo con el Banco Mundial y que los contactos, y que hay a veces gente que se esmera por tener un puesto después, ya tenemos historias muy conocidas de eso. Entonces buscaron cualquier mecanismo que permita que el banco les preste plata. Y luego empezaron los comedidos, ¿no? De que, ¿qué tal si experimentamos metodologías? Resultaría un censo más caro, que justifique un presupuesto, y terminamos en el desastre de ahorita. Por eso Ya, hay que ahora, preguntarse muy bien las motivaciones de por qué las innovaciones no siempre son innovaciones, a veces son pretextos. ya, a ver, gracias Byron por darnos una... A ver, primero que nada, acabas de aclarar que hay que hacer una auditoría no pagada por el propio INEC y desde lo metodológico, de lo técnico, hacer un conteo, como para cotejar números, perfecto. Pero el problema es que hasta que se dé eso, Byron, ya tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Te pregunto, legalmente, digamos que vienen y presentan los resultados, como están diciendo, este mes de septiembre. ¿Podría el CNE, digamos, en febrero del próximo año decir, bueno, ya tenemos un censo, maltrecho, pero censo, con estas cifras vamos a calcular la asignación de escaños? ¿Habrá esa posibilidad? Peligrosísimo, pero sí. ¿Y cuál es el problema? Que acuérdense que el INEC es gracias a Lenin Moreno, una oficina adscrita a la presidencia de la República. Claro. Entonces, la determinación de escaños y a quién termina afectando políticamente este subregistro, a la larga es una decisión eminentemente política de una oficina de Guillermo Lasso. No es una decisión de grupos de técnicos como ellos lo quieren hacer ver. No, 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 no. Aquí hagamos claras las cosas y digamos cómo es. Esta es una oficina adscrita a Guillermo Lasso que va a tomar la decisión de decir, ok, nos toca perjudicar a 2 millones de personas. ¿A quiénes vamos a hacer? ¿A los que nos conviene o vamos a aportarnos técnicos? Y creo que hay suficientes elementos para darnos cuenta qué tipo de perfil técnico tiene el gobierno de Lasso. Ese es el peligro. Entonces, las próximas elecciones, si es que no hay una reflexión política profunda de la gravedad de este problema, va a terminar fauleada mucha gente, no necesariamente por cuestiones políticas, sino porque cambiaron las reglas del juego gracias al censo. Ok, para mí es tremendo no solamente escuchar el panorama, sino saber que todo el manejo comunicacional del censo ha sido desastroso. Ahora, no sé si lo leí, pero tengo entendido que hay un proceso que trata de no pedir auditoría, sino de ver el proceso, una especie de veeduría que está tratando de analizar lo que está ocurriendo. Escuché esta semana al presidente del INEC en un medio de comunicación donde estaba hablando como experto en cifras, decir algo así como que el censo, tal como se planteó y tal como se hizo, va a ser la nueva forma en la que se van a hacer los censos de aquí en adelante. ¿Eso es viable? ¿Hay alguna forma de hablar con este señor y decirle, oiga, esto no salió bien de ninguna forma? ¿O estamos condenados a que nos vendan esta idea? ¿Se puede repetir el censo? O sea, quedan algunos cuestionamientos ahí. Mientras esté Guillermo Lasso en el poder, todo lo que él diga va a ser santificado como que estuvo bien. Y otro ejemplo es el de tema de desnutrición infantil. Entonces, mientras no exista un poder político que en realidad tenga interés por conocer la verdad y más bien tenga interés en alabarse, no vamos a tener ninguna salida. Ellos simplemente van a repetir diciendo que esto ha sido perfecto, que ha sido una maravilla, lo que sea, pero tienes una avalancha de gente que te está diciendo, oigan, no me censaron mal, no me preguntaron eso. Entonces, simplemente es negar la realidad para luego tratar de generar algún tipo de conexión política entre ellos, favores o algún contrato por ahí. Es ese juego que ya somos familiarizados con otros casos, ¿no? Entonces, es bien triste,
Pero aparte de triste, es peligroso políticamente, porque les insisto, va a haber representaciones políticas que van a ser afectadas. Va a haber provincias que tienen menos asambleístas, va a haber GATS que tienen menos plata. Ya no se trata de, ay, me jalé un equipo técnico, un trabajo técnico. No, no, no. Están cambiando la estructura política del país por un proyecto mal ejecutado. Es delicadísimo. Ok, o sea, básicamente, por ejemplo, con lo de desnutrición infantil, si hiciste tu trabajo mal y tabulaste mal tus encuestas y te redujo la cifra de desnutrición infantil, pero no fue porque hiciste algo al respecto, sino porque hiciste mal el conteo. Así es más o menos como estamos ahorita. Sí, miren, en desnutrición infantil pasa una cosa bastante curiosa, que hay un tema técnico que se llama factores de expansión. Ellos hacen una encuesta. Dicho sea de paso, cuando nosotros hablamos del INEC, eso quiero ser muy claro, hay dos INECs. Hay un INEC de gente que trabaja, que toda la vida ha estado ahí, que es especializada, que hace las cosas porque es su trabajo. Y hay la dirección del INE que depende normalmente de una estructura política, pero en los últimos años, gracias a Lenin Moreno, depende muchísimo del ánimo del presidente de la República. Entonces, la ejecución de esta encuesta es como todas las haces con parámetros técnicos, no tienes ambición de hacer nada. En la mitad se les ocurre decir, pero verán que tenemos que bajar 6 puntos en 4 años, verán que esa es la meta, verán, Ok, ya empiezas esa ok, presión. ya, ya. Todavía no había muerte cruzada y lo lógico era darle una buena noticia al jefe, pues quedar bien con el jefe y decir, oiga, estamos haciendo súper bien las cosas. Resulta que la desnutrición infantil, de acuerdo a la última encuesta, estaba más o menos en 27%. Ese número es importante. Calculan la nueva encuesta y le sale 27. Entonces resulta que, jefe, no tengo muy buenas noticias, parece que la cosa está estancada. Luego vuelven a calcular el indicador del 2022, este dato es importante, con otros factores de expansión y se les cae a 20. Y se dan cuenta que el último dato está saltando y brincando como loco porque algo está mal en los factores de expansión. Entonces, en vez de identificar cuál es el problema en el presente, se les ocurre la brillante idea de cambiar el pasado y decir, no, 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 no está mal la encuesta actual, no están mal los factores de expansión actuales, Antes lo sino que hacían hemos mal. calculado mal en el pasado. Ya. Entonces, para yo decirte que supongamos que yo soy candidato a la presidencia de la República y me quieren decir, pero nos fue bien esta semana, sí o no, y me sale una intención del voto del 30%, y yo pensé que iba a estar 32, Qué yo para barbaridad. cambiar el panorama simplemente, no, lo que pasa es que el dato de antes no era 30, ha sido 28, entonces sí le está yendo bien. Entonces lo que hicieron fue cambiar el dato del 2018, nuevamente pagando consultores que ellos mismos deciden, que te alaban y dices una maravilla. Y ahora resulta que justo a los 2 años, qué precisión del INE, justo a los 2 años, ¿se acuerdan que la meta era 6 años en 4? Justo a los 2 años bajaron 3%. Es maquillaje Entonces, de cifras a nivel macro esto. es una cocina de estadística de la más burda, porque la gente dentro del INE que maneja factores de expansión sabe perfectamente que esto fue lo que sucedió. Y hay documentos internos, hay toda una discusión, y la pregunta fue, ok, si no sabemos cómo manejar la cifra del presente, cambiemos el pasado. Y es muy chistoso porque empezaron a atacar la encuesta del 2018, y adivinen quiénes estaban al frente del INE en el 2018. Los mismos que estaban ahorita. Entonces es simplemente una cuestión de decir, mientras me convenga estar en este puesto, tengo que cambiar, así sea mi propio trabajo del pasado, para poder justificar esto. Entonces el pobre hombre de Lazo va a seguirse convenciendo de que lo hizo muy bien, seguramente hablará de esto por años y décadas, pero la gente que sabe del tema técnico sabe que en realidad fue una manipulación, que ya ha habido intentos en el pasado y no sé si ser muy confidente de un tema que me sucedió a mí, les voy a ser muy francos, esto nunca había contado a nadie. A ver. Este Vamos. tema sí, es primicia. Este tema de cambiar factores de expansión no es nuevo. Yo me acuerdo, y la gente que tiene buena memoria se va a acordar que en la época de la presidencia en la cual yo fui director del INEC, hubo un ministro que salió a decir que el analfabetismo cayó y que ya el Ecuador ya no tiene analfabetos, que básicamente somos libres de analfabetismo. Recuerdo eso, sí. Yo me enteré de esa noticia en televisión y yo era director del INE, entonces decía, ¿cómo el director del INE se entera de esa noticia por televisión, aunque sea mándeme en un meme, un chat, algo? Y me quejé. Dije, no puede ser porque para sacar esa cifra se necesita primero un censo y ustedes están calculando con una encuesta, primero. Y segundo, no me sale lo mismo que ustedes. Y el ministro, no, que está bien porque yo hice cálculos, que no sé qué. Y aparecieron personas por ahí diciendo, oye, pero si le cambias los factores de expansión,
y usas la encuesta, puedes cambiar el pasado. Y resulta que ahí sí se ve la caída de Ah, analfabetismo y caramba. todo muy bien. Pero yo recuerdo exactamente quién fue la persona que me dijo eso. Y me acuerdo que yo caí en pánico, les soy súper honesto, era mucho más joven, estaba muy nervioso, no sabía qué hacer, pero yo sabía que no iba a cambiar el dato. Entonces fui donde el presidente y le dije, mire, nosotros tenemos una postura como INEC, no vamos a cambiar nada. El presidente no pidió nada, pero había una postura desde actores que se acercan al INEC cuando les interesa, de decir, cambiemos los factores de expansión y vas a quedar bien y todo lo demás. El presidente, me acuerdo clarito lo que dijo, y esto, hay gente que estuvo en esa reunión y sabe que esto es verdad. Él dijo, a mí me interesa la verdad. Si es que bajó, dígame. Si es que no bajó, dígame. Eso sí, uno de los dos está aquí mintiendo. Ajá. Entonces, alguien me está mintiendo aquí o está fallando, entonces voy a hacer una auditoría externa. Estas fueron palabras del presidente. Voy a hacer una auditoría externa para evaluar quién está mintiendo. Entonces, primero fue como un aliciente para mí, pero también entré en pánico porque dije, chuta, ¿pero quién va a hacer la auditoría? Va a ser externa. Y caí en pánico, honestamente. Y la auditoría duró como un mes o 2 meses y nos llamaron para la auditoría y yo ni siquiera tuve acceso. Les dije, ustedes entreguen todo, no vamos a contaminar nada en el proceso, no quiero tocar nada de datos. Y me acuerdo que llevé en el saco la renuncia. Me acuerdo clarito que puse en el bolsillo del saco la renuncia y si es que alguien decía, ustedes manipularon, hay que salir a decir que somos un país libre de analfabetismo, bla, bla, bla. Estaba listo para decir, vean, muchas gracias muchachos, una linda experiencia, hasta luego. Yo me acuerdo que entré a la reunión y el otro lado de la mesa nunca fue a la reunión. Y para mí esa fue ya, ni siquiera hizo falta que Ese empiece fue la un reunión. mensaje. Claro. Un mensaje clarito y me acuerdo que el presidente dijo, la auditoría revisó y el INEC tiene la razón. No hay por qué estar mintiendo. Me acuerdo clarito, yo no estoy haciendo propaganda política, les estoy siendo súper honesto y les insisto, esto nunca ha dicho nadie. Yo valoré mucho ese momento. Una de esas anécdotas de la gente cuando ya pasa el tiempo. Y dice, Claro, "Ok, ya es y- hora de decirlo". No, y cuando ganas Sí. experiencia también. Claro. Claro, yo estaba en pánico, ¿no? Pero no sabía qué hacer ¿Qué porque no edad sabía tenías? ¿Qué edad tenías? Estamos hablando de casi 15 años desde esa vaina. Porque más o yo menos fui. unos 30 años, 29, 30 años. Mira. Porque yo en el colegio yo era parte del programa que alfabetizaba. Ya. Entonces Claro. recuerdo cuando escuché la noticia y yo dije, está raro porque... ¿Qué estoy haciendo yo? Claro. Pues? o sea, Claro, Entonces, y por no, ahí no fue. encajaba, no daba todavía. Faltaba poco, pero no daba para eso. Entonces fue un alivio porque dije, chévere, o sea, ahí te das cuenta que no solamente depende de ti, sino depende de que estés rodeado, de que la gente te diga, oye, por más que sea un puesto interesante o lo que sea, piensa en las cosas que debes hacer de forma correcta. Y sí, vas a quedar bien con el presidente un tiempo si es que él te pide mentir, pero esto la gente se acuerda de que, No, ¿quién te cagas fue la honesto? carrera, te cagas la carrera. Claro. Ahora, Byron, Por ejemplo, esa persona que quería quiso. contradecirte, no sé si mucha gente se acuerda de la persona en este momento, ¿no? Claro, el ministro de Educación y después de eso, no sé si le renunciaron o renunció, pero quedó claro que fue una burrada haber anunciado que el analfabetismo cayó, ¿no? Y me dio mucha satisfacción, no porque le vaya mal y creo que le va muy bien, no me interesa, nunca fue nada personal. Y yo le dije una vez, oiga, esto no es nada personal, pero si es que van a anunciar un dato, cópienle al director del INE, hasta por chisme ya, para saber, oigan, Para que está mal. confirme, pues también. Claro, Sí, pero fue un sí. drama. Ahorita les cuento así hasta súper informal, pero fue un drama. Yo pasé sufriendo porque no sabía que eso iba a suceder. Yo no sabía si me iban a decir, oye, no, tienes que O sea, decir, ve. menos mal, para bien o para mal, el presidente en ese momento hizo lo que tenía que hacer, que es, a ver, A ver, alguien me está aquí mintiendo. uno de los dos me está diciendo algo que no está bien. Así Sí, que sí. vamos auditando. Que en el Claro. caso, digamos, si nos traspolamos a ahorita, al censo de ahorita, no veo a Guillermo haciendo eso, pero para nada. Ni a entender No, lo que no le lo anda va a diciendo. hacer. No lo va a Ahora- hacer. No es propaganda política, les estoy describiendo tal cual la realidad. De hecho, hay un testigo, porque les voy a contar, estaba tan paniqueado del asunto. Yo le pedí a un amigo, de verdad, le pedí a un amigo que inclusive algún rato puedo decirlo públicamente, porque él ya ha pasado mucho tiempo de esto y hay cómo decirlo. Yo entré a la segunda reunión y tenía miedo de que me digan, Byron, están mal los otros datos, pero igual, política, whatever. Claro. Entonces yo le pedí a un amigo que si es que yo no salgo de la reunión y le mando un texto, siga publicando los datos y diga, esta es la posición del INEC, esta es la posición que salió y punto. Entonces yo decía, renuncio señores y ahí están los datos del INEC, aquí no me pueden llegar a mentir, al menos conmigo no pasó.
Entonces, él fue la persona que estaba lista para decir, si tú me mandas un mensaje, yo mando el comunicado del INEC diciendo, el INEC no miente, este es el resultado. Pero ya no No fue llegué y necesario. no fue necesario, salí y Byron, me acuerdo que me tomé un la buen whisky. última en honor al tiempo. A ver, estás muy consciente que va a haber sectores, y justamente estos influencers que tú estás diciendo, que van a decir, a ver, Byron Villasís fue el director del INEC del correísmo, y qué es lo que está haciendo con todo este barullo, con todas estas denuncias, es intentar ganar puntos ante el correísmo para que si vuelve al poder, vuelva al cargo del director del INEC. Es notorio y es obvio, yo te lo digo como periodista, que tú todavía tienes fuentes, supongo que cultivaste muy buenas amistades con personal que todavía, sobre todo personal técnico que todavía trabaja en el INEC, y que son los que ellos te están soltando la data diciendo, oye, las cosas acá adentro están muy graves, y te pueden acusar hasta, no me sorprendería que te caiga ya mismo fiscalía, decir que tienes acceso directo a información sensible del Estado. De acuerdo. ¿Cómo respondes a todo eso? Que tarde o temprano, y ya yo creo que algunas personas te lo han dicho, pero a medida de que se vayan presentando los resultados de este censo mal hecho, se te va a incrementar. Bueno, hay una respuesta muy clara. Si es que yo tuviese interés en algo, simplemente me verían en ese puesto en el futuro. Y yo les puedo garantizar con todo mi corazón y toda mi transparencia, y pueden grabar y escribir en piedra esto, que a mí lo que menos me interesa es regresar al INE. No porque no le quiera a la institución, sino precisamente porque le quiero. Creo que cuando uno pasa por un lugar hay que hacer las cosas cuando uno sabe, tiene ese conocimiento y tiene la responsabilidad de decir, oigan, eso está mal. O sea, puede que suene bonito ahorita para ustedes, pero está mal. Entonces, pueden decir lo que quieran, a mí no me interesa. A mí me interesa que se conozca toda perspectiva y sobre todo cuando es necesaria, cuando es justa con la gente. Entonces, no me interesa. Simplemente revisen mi futuro político y se van a dar cuenta que voy a estar alejado de eso. Perfecto. Hemos tenido a Byron Villasís, ex director del INE, que nos deja preocupados. O sea, que quisiera decir que no, pero es así, nos deja preocupados por lo que es una bendita herramienta tan necesaria para el desarrollo en este país, que está mal hecha Y nos da y también... que a la larga nos podría perjudicar en complicar. representación y en presupuesto. Igual nos da una buena perspectiva, nos da una buena perspectiva de cómo es el manejo a la interna también, ¿no? Gracias, Byron, por tu tiempo. Estaremos hablando, ojalá, de cosas más positivas después. Seguro, les mando un abrazo, cuídense mucho. Cuídense. Bye. Gracias a Byron Villasís.